Entonces, pues, vamos a iniciar a grabar. Bienvenidos. Y pues bueno, como les había dicho, pues vamos a iniciar. Qué bueno que está bien. Vamos a iniciar y déjenme compartir la pantalla, porque como les había dicho, el día de hoy vamos a iniciar y bueno, más que iniciar, vamos a continuar con el tema visto en la vez pasada, que si mal no recuerdo y como ustedes también deberían recordar, empezamos con la, el presente continuo y lo vamos a usar de diferentes formas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las formas en las que vamos a utilizar ¿Cuáles son las formas en las que vamos a utilizar el presente progresivo? Bueno, yo les había dicho que tenemos tres formas de utilizarlo. Ya vimos las primeras dos, en la que, bueno, el primero es el más común y es en la que hablamos de el presente continuo, donde tenemos un presente continuo donde nos indican las acciones que se realizan en el momento y también nos indica acciones que pueden ser temporales, ¿verdad? ¿Sí o no? Excelente. Muy bien, entonces efectivamente esas son las dos formas en las que utilizamos el presente continuo. Sin embargo, hay una última forma en la que nosotros utilizamos el presente, espero escuchar un poquito mejor. Ah, ujú. Muy bien, bueno, yo los voy a poder escuchar un poco. Pero bueno, entonces, la mejor forma en la que vamos a poder utilizar el presente continuo, además de hablar del presente, irónicamente, no es hablar del presente, es hablar del futuro. Tenemos dos formas de hablar del futuro, además de las que ya conocemos. ¿Cuáles son las dos formas que ya conocemos del futuro? Will y going to. Sin embargo, además de esas, existen otras dos formas de hablar del futuro. ¿Cuáles son? El presente simple y el presente continuo. Sé que suena un poco extraño, efectivamente. Sin embargo, podemos hablar del futuro con el presente continuo. ¿Cómo funciona esto? Tenemos la misma estructura. I am flying, I am seeing, we are getting married, I am seeing the dentist, I am flying to New York. La estructura no va a cambiar, va a seguir siendo la misma estructura. ¿Qué es lo que va a cambiar? El sentido en el que lo digo o cuando lo digo. Nosotros utilizamos el presente continuo para hablar del futuro cuando ya existen arreglos hechos, cuando ya casi está todo preparado para realizarlo. ¿Vale? En ese momento, en el momento en el que nosotros utilizamos el presente continuo, en el momento en el que nosotros ya tenemos todo listo para realizar la siguiente actividad, ya puede ser la próxima semana, puede ser hoy en la noche, puede ser, no sé, incluso hasta dentro de un mes, dentro de un año. No importa, el caso es que nosotros ya tengamos la mayoría de las cosas listas para hacerlo. Siempre y cuando nosotros tenemos la mayoría de las cosas listas, entonces nosotros hablamos de un presente continuo. Por ejemplo, si nosotros decimos, I am having dinner tonight. Voy a cenar esta noche, por así decirlo, así lo interpretaríamos en español, ya que en español pues no funciona así, ¿verdad? Voy a cenar esta noche. Esa es la forma en la que nosotros utilizamos el presente continuo para hablar del futuro. I am having dinner tonight. Voy a cenar esta noche.
Normalmente no hay mucho que preparar para eso. Entonces, pues ya están todos los arreglos listos para ese día. Después tenemos, por ejemplo, un otro ejemplo. Otro ejemplo que el que nosotros podríamos tomar ventaja, por ejemplo, algo que ya esté listo. I am flying to New York tomorrow. Bueno, si nosotros estamos hablando de un viaje a Nueva York, por ejemplo, a otro país, pues no es algo que surja de imprevisto, ¿verdad? Es algo que surge, es algo que tiene cierta planeación. Y si yo el día de mañana vuelvo a Nueva York, lo más seguro es que ya tenga prácticamente todo listo. Mañana vuelo a Nueva York. Esa es otra forma de decir. Tenemos una última, bueno, no son otras cosas de decir, pero otro ejemplo, por ejemplo, en este caso podríamos poner I am, por ejemplo, you are playing football on Saturday. ¿Ah? Vas a jugar fútbol el sábado. Y esta también es una acción que nosotros podríamos ver representada, pues, en un futuro. Esta también es una acción que va a suceder en un futuro y que, bueno, no es como que necesitemos mucho preparar para jugar fútbol el sábado, ¿verdad? Es algo que, en general, pues ya está preparado, no necesitamos mucho más que preparar. ¿Sí o no? Muy bien, perfecto. Entonces, de esta forma, todas las acciones que nosotros tengamos, que vayamos a realizar en un futuro próximo, y que ya tengamos la mayoría de las cosas preparadas, la podremos hacer en un futuro con presente continuo. He is graduating this summer. Por ejemplo, él se va a graduar este verano. Obviamente, cuando alguien se gradúa, por ejemplo, una carrera, por así decirlo, dura pues 4 años. Aun cuando te tardara, aun cuando yo les dije en diciembre que se va a graduar el próximo verano, pues 6 meses no son prácticamente nada comparado con 3 años y medio que ya lleva de carrera, ¿verdad? Entonces, esos puntos, esos pequeños puntos son los que a nosotros, son los que a nosotros nos dicen que podemos utilizar un presente continuo para hablar del futuro. Entonces, recuerden, I am having dinner tonight. Voy a cenar esta noche. I am flying to New York tomorrow. Mañana vuelvo a Nueva York. Si se fijan, como les había dicho, son cosas que suceden, que van a suceder muy pronto. Que tan pronto la temporalidad es variable. Como pueden ver, por ejemplo, si he's graduating this summer, eso pueden ser 6, 8, 10 meses. Es más, prácticamente un año. Pero lo importante es que nosotros podamos ver que ya no falta mucho para la acción, para que suceda. Por ejemplo, podríamos decir, I am moving to England next year. Próximo año me mudo a Inglaterra. El próximo año me mudo a Inglaterra.
pues mudarse no es una acción pequeña, es una acción bastante grande. Y que, bueno, un año de preparación puede que incluso no sea tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, de esta forma nosotros podemos ver que la temporalidad es variable. Incluso es variable también si nosotros nos ponemos a pensar en otras cosas. Por ejemplo, mm, ¿qué podría ser? Ujú. Por ejemplo, Yo incluso, plan, mandé, perdón. yo planeo ser mamá dentro de 2 años. Ujú. Claro, I am planning. Aunque aquí, bueno, sí, planning to be a mom in 2 years. Aunque en este sí lo podemos, no es tanto futuro, porque lo estoy planeando, esto sí ya podría ser un planeación ahorita. Pero bueno, o ser mamá en 2 años. Entonces la temporalidad es muy variable dependiendo de cómo miremos de cómo veamos la situación, ¿no? Desde dónde la veamos. Porque, por ejemplo, sí, si yo no les voy a decir, ay, sí, voy a cenar en 7 años con mi esposa. No, ¿verdad? 7 años, pues sí es mucho tiempo para una cena. Pero, por ejemplo, podrían ser 7 años para graduarme de medicina, terminar completamente la carrera de medicina. Entonces, sí, podría ser mudarme 1 año, 2 años, graduarme igual, medio año, un año. Todo depende de cuánto sea la temporalidad que le quiero dar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, excelente. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que también es muy curiosa y como les dije, el futuro. El futuro también lo podemos hablar con present simple. El futuro también lo podemos mencionar con present simple. Y vamos a ver algunos ejemplos de present simple. Es muy sencillo. Aquí tenemos uno. The train leaves at, por ejemplo, ahorita son las 6:25. Vamos a ponerle a 10 p.m. The train leaves at 10 p.m. ¿Alguien alguien podría traducirlo al español para que veamos cómo funciona? ¿Por qué se los pido que lo traduzcan? Porque esta es una forma de hablar del futuro que nosotros también utilizamos en español. No solo se utiliza en inglés, también se utiliza en español. Entonces, por ejemplo, ¿alguien me puede traducir esto? El tren sale a las 10 de la noche. A las 10, no, no. Entonces, the train leaves at 10 p.m., el tren sale a las 10 de la noche. Si se fijan, efectivamente, María, gracias. Si se fijan en esto, en esta oración en que el tren sale a las 10 de la noche, nosotros podemos ver algo muy interesante. No sé si lo notaron, pero incluso en español nosotros no estamos utilizando el va a salir, el tren va a salir, el avión va a salir. No lo estamos utilizando así, ¿verdad? No, Entonces no es una forma de futuro, porque lo del futuro en español sería saldrá o va a salir, ¿cierto? sí. Efectivamente. Eso es el futuro en español. Y nosotros estamos diciendo, el tren sale a las 10 de la noche. Y es algo que nosotros hacemos en español. The train leaves at 10 p.m. The bus
bus leaves at 5 a.m. The plane leaves, buenas tardes, leaves at 7 p.m. The class starts at 9 a.m. Todo esto, si se fijan, el tren sale a las 10 de la noche, the bus leaves at 5 p.m., el autobús sale a las 5 de la mañana, el avión sale a las 7 de la noche, la clase que empieza a las 9 de la mañana. Todo eso nosotros podemos ver que empieza con presente simple, ¿cierto? Sí. Incluso en español, no solo en inglés. Entonces, nosotros utilizamos el presente simple para hablar del futuro, sí. ¿Cuándo? Cuando tenemos timetable events o scheduled events, cuando son eventos programados. Por ejemplo, otro evento programado, ¿cuál podría ser? ¿Alguien recuerda algún otro evento programado? Mañana tengo que ir al banco. Pero es que aquí viene una regla, muy buen ejemplo, sin embargo, ¿cuál es el problema aquí? Tenemos una pequeña regla que no nos permite hacer eso con esa oración. ¿Por qué? Porque mañana tengo que ir al banco. Es algo que tal vez tú puedes agendar, tú puedes organizar, pero los timetable events o scheduled events son eventos que uno no planea, son eventos que están así organizados por un tercero, por la compañía, por alguien más. Por ejemplo, si yo no estoy ahí a las 10 de la noche, ¿el tren se va a ir o el tren me va a esperar hasta que yo llegue? No, se van. El tren se va. Si yo mañana no voy al banco, si yo mañana planeo ir al banco a las a las 10 de la mañana y no llego, ¿puedo aún así ir a las 11? Sí, sin problema. Exactamente. En los timetable events, efectivamente, no van a cambiar debido a mí, sino que son eventos que suceden porque alguien más los planeó, la compañía, porque muchas otras personas están ahí. Por ejemplo, si yo, el banco cierra a las 4 p.m., sí, efectivamente, el banco cierra a las 10, a las 5 p.m. The bank closes at 4 p.m. Efectivamente, eso está totalmente programado. No importa que yo llegue, no importa, al banco no les importa que yo no haya hecho mis movimientos. Si yo no llego a las 4, pues, listo, está cerrado y punto, ¿cierto? O podría ser para decir que tengo una cita con el doctor tal día. Híjole, es que podría ser, pero aún así yo no lo utilizaría. ¿Por qué? Porque, porque seguimos con la misma, seguimos con una misma línea en la que efectivamente el doctor, tengo cita con el doctor. Podría ser, fíjense, ahorita que lo estoy pensando, podría Quisiera ser poner si una habla, fecha. podría ser si lo hablamos, por ejemplo, con respecto al IMSS, al Seguro Social. En ese caso, sí, la cita está a tal hora, punto. Ahí sí, efectivamente, es algo programado que pues ni siquiera yo le puedo poner cita. Si se me pasa, pues ya valió. Tengo que ir y sacar otra cita y todo, ¿no? Entonces, efectivamente, efectivamente, cuando hablamos del seguro social, por ejemplo, sí. Ajá, yo tengo la duda de, o por Ujú. ejemplo, al decir, ahorita ya hablamos de horarios y de en tantos años, pero ¿qué pasa cuando se trata de fechas o meses? O sea,
en algo establecido en una fecha, en un mes. Bueno, ahí tampoco hay tanto problema. The bank closes at 4 p.m. Por ejemplo, podríamos hablar de una boda, por ejemplo. Por ejemplo, algo así ya podríamos estar hablando. Mm. The wedding starts, efectivamente, porque es programada, es agendada y sobre todo, si yo no soy el que lo está planeando, que además incluso si yo lo estoy planeando, aún así puede entrar en esta función. The wedding starts at 7 ¿qué hora les gusta? Yo me casé a la 1, at 1 p.m. Punto. No importa si estás tú, es más, es más, si es por la iglesia, si alguien se casó por la iglesia, es más, a veces los padres ni siquiera esperan a que lleguen los novios. Si no están los novios, empieza la ceremonia. Efectivamente, cuando hablamos de sobre todo, esto aplica, sobre todo en el presente simple, esto aplica cuando el evento no lo podemos cambiar. Cuando el evento no depende de nosotros. Puede ser una boda, una fiesta, una misa, un vuelo, un tren, una clase, la hora a la que cierra el banco, la hora a la que por alguien, efectivamente, diga, cuando está programado por alguien externo, cuando no dependen de mí las cosas, cuando yo no las puedo cambiar a mi voluntad, entonces yo puedo poner el presente simple. Y además, si se fijan, casi siempre cuando usamos el presente simple, estamos hablando de cosas que van a pasar prácticamente hoy mismo, mañana, cuando son muy cercanas. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí, digamos, también recordemos que estas oraciones aplican, efectivamente, son correctas, pero recordemos que nosotros nunca podemos hablar de oraciones, digamos, de palabras al aire. ¿A qué me refiero? Es decir, no es como que yo vaya caminando así muy feliz por la calle, así como, "Sha, la", y de repente alguien se para y me dice, el tren sale a las 10 de la noche y se va corriendo, pues no, ¿verdad? No es como que esto funcione así. No es como que estas oraciones existan solamente solitas y nada más, sino que todo esto lo tenemos que ver dentro de un contexto. No es como que igual yo vaya caminando por la calle así o que esté, por ejemplo, dormido en la playa, así, disfrutando una mañana, y de repente alguien llegue y me diga, planeo embarazarme en 2 años, y se va. Pues no, ¿verdad? No es como que suceda así. Recuerden que todas estas oraciones están envueltas en un contexto. Entonces, si se fijan, cuando hablamos del presente simple, aquí en esta parte, pues yo no les estoy diciendo cuándo se va el tren, se está entendido que nosotros, por ejemplo, the wedding starts at 1 p.m. Estamos hablando, la boda empieza a la 1 de la tarde. Estamos hablando de que entre nosotros ya sabemos de quién es la boda, cuándo va a ser la boda, solamente le estoy recordando, por ejemplo, no sé, somos dos amigos y yo ya sé cuándo es tu boda, qué día va a estar. ¿Qué día la planeaste? ¿A qué hora es la misa? O sea, yo ya tengo la invitación, entonces tú nada más me estás recordando que la boda empieza a la 1 de la tarde, ¿eh? De acuerdo, para que estés listo, punto. Entonces, todo esto está dentro de un contexto. Cuando nosotros hablamos de una planeación, por ejemplo, a meses, nosotros la podríamos poner más hacia el presente continuo, más algo como un poco más hacia este lado. Miren, por ejemplo, aquí yo podría decir, mm, I am getting married next July. El próximo julio, es casi un año más después de hoy, ¿verdad? Pero pues es una boda, híjole.
Quienes se han casado me pueden corroborar, porque yo también lo hice, se pueden corroborar que una boda no es un evento menor y se planea con bastante tiempo de anticipación, ¿cierto? A veces yo conozco unas personas que no planean con 2 o 3 años. Entonces, cuando hablamos de meses, estamos hablando ya un poco más de presente continuo. Cuando hablamos de presente simple es algo donde nosotros ya entendemos cuándo es. Pues sí, Aidan, así es. Si te casas algún día, lo sabrás, y si no, está bien, no te cases, no lo sabrás, no importa. Pero efectivamente, así es. Hay quienes lo planean con mucho tiempo de anticipación. El presente simple no es tanto que sea algo cercano, no necesita ser algo cercano, sino que nosotros estemos conscientes o que sepamos de qué se está hablando juntos. ¿A qué me refiero? Justamente a lo que les decía. A la boda, yo no puedo simplemente decir, la boda empieza a la 1 de la tarde. Es como si yo ahorita les... Sí, en el registro todavía te dan fecha, pero bueno, en el registro civil hasta eso, hasta te dan a elegir. A mí me dieron a elegir qué día quería casarme, porque luego tienen agenda, ¿no? Pero sí, efectivamente, también el registro civil te da fecha. Pero bueno, entonces, como les digo, no es... cuando hablamos del presente simple, es más bien no tanto que yo lo esté... No es tanto como que se pueda hacer, sino que va dentro del contexto, porque igual, como les digo, si hablamos de el presimple de simple son cosas que planeas tú directamente. No, todo lo contrario. Justamente acabamos de decir todo lo contrario. No es que lo planeemos nosotros mismos, sino que son cosas que se planean. El presente simple son cosas que se planean por un tercero, que están agendadas por un tercero, que no tenemos control, que nosotros ya no tenemos control. Una boda tal vez incluso sí yo pueda haberla planeado, pero una vez que está la... el continuo. Sí, el continuo son normalmente arreglos, perdón, sí. En el continuo sí son arreglos en los que yo hago el arreglo de casarme, yo lo planeo, me mudo, él se va a graduar, son cosas mucho más personales. Y el presente simple, cosas que son ajenas a mí. ¿Dudas, preguntas? Sí, no, a lo mejor quizás tal vez, quién sabe. No, profe, hasta aquí todo. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Alguien más? ¿O todos bien? Excelente, todo bien, pues todo chido. Bueno, entonces, como todo está bien, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿les parece? Perfecto. Entonces, en este siguiente ejercicio vamos a usar esta tablita que ven aquí, esta tablita. Cuando usamos will, cuando going to, cuando presente simple y cuando presente continuo. Recuerden, el will son predicciones que sucedieron que son predicciones que son informales, como por ejemplo, una predicción que pues yo simplemente siento que va a suceder, pero no estoy seguro. Son decisiones instantáneas. El going to son predicciones con los que tengo evidencia. Por ejemplo, en el will podría ser, ay, me duelen las rodillas, va a llover. Pues no, no es ninguna evidencia de que vaya a llover, solo te duelen las rodillas. Tal vez ya estás viejito, no importa, pero eso no es evidencia de que vaya a llover. Evidencia de que va a llover puede ser, estoy viendo las nubes negras, va a llover. O puede ser, lo dijo el canal del clima, va a llover. Esa sí es evidencia. Y decisiones o planes que tengo planeado realizar, cosas que sí voy a realizar. Presente simple, bueno, ya lo vimos, timetable events. Y present continuous serán planes o arreglos a futuro, cosas que ya están hechas. Ahora vamos a realizar nuestro ejercicio. Les pongo el link y yo también me uno. Ay, me ganaron. Casi siempre soy el primero.
Ahora yo voy a hacer el rey. Muy bien. Muy bien, somos 8. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Saben que se pueden seguir uniendo, aun cuando ya haya iniciado. ¿Por qué te saliste? No te salgas. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Vamos a ver, tenemos que elegir, como ya les dije, cuál es el tipo de futuro que vamos a usar. Muy bien. El tren mañana después de las 11. ¿Cuál será? Lives o will live? Lives. 11:30, ¿qué hora es? La 11:30. We eat dinner at a restaurant Saturday night. Ah, presente que sí, presente continuo o futuro will. ¿Cuál será? Recuerden, es un evento que ya tenga todos los arreglos, ya está listo. Cenar en un restaurante necesita mucho. ¿Es próximo? Claro que es próximo.
Muy bien, así es. Efectivamente, vamos muy bien. Solo que ya nos vamos a salir de ahí. Vamos muy bien, sin embargo, ya va siendo hora de terminar esta sesión. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún problema? Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Si no hay más dudas, pues vamos a dejar hasta aquí la sesión. Y pues muchísimas gracias y que tengan muy buena noche y sobre todo muy buen fin de semana. Terminen sus proyectos, ya que algunos a los que lo enviaron. Este, y bueno, pues muchas gracias por haber estado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias, buenas noches. Buenas noches.